Dijo Tomás: Maestro, el día que nos seleccionaste como embajadores del reino, nos dijiste muchas cosas, nos instruiste sobre nuestro modo personal de vida. Pero, ¿qué le enseñaremos a la multitud? ¿Cómo deben vivir estas personas después de que el reino llegue más plenamente? ¿Deberán tus discípulos poseer esclavos? ¿Cortejarán tus creyentes la pobreza y rechazarán la propiedad privada? ¿Reinará la misericordia por sí sola de modo tal que ya no habrá ley ni justicia? Jesús y los 12 pasaron toda la tarde y la noche, después de la cena, discutiendo las preguntas de Tomás. Jesús, en primer lugar, trató de aclarar a sus apóstoles que Él estaba en la tierra para vivir una vida excepcional en la carne, y que ellos, los 12, habían sido llamados para participar en esta experiencia de auto-otorgamiento del Hijo del Hombre, y que, como colaboradores, también debían compartir muchas de las restricciones y obligaciones propias de toda la experiencia del auto-otorgamiento. Hubo una sugerencia velada de que el Hijo del Hombre era el único que jamás hubiera vivido en la tierra, capaz de ver simultáneamente dentro del corazón mismo de Dios y de las profundidades del alma del hombre. Jesús explicó muy claramente que el reino del cielo era una experiencia evolutiva que comenzaba aquí en la tierra y progresaba a través de las estaciones sucesivas de vida hasta el paraíso. En el curso de la noche, declaró definitivamente que en una etapa futura del desarrollo del reino, volvería a visitar este mundo, en poder espiritual y gloria divina. Luego explicó que la idea del reino no era la mejor manera de ilustrar la relación del hombre con Dios. Empleaba estos tropos porque el pueblo judío estaba esperando el reino y porque Juan había predicado en términos del reino venidero. Dijo Jesús: los pueblos de otra era comprenderán mejor el evangelio del reino cuando se lo presente en términos que expresen la relación familiar. Cuando el hombre comprenda la religión como la enseñanza de la paternidad de Dios y de la hermandad de los hombres, la filiación con Dios. Luego el maestro discurrió con cierta amplitud sobre la familia terrestre como ilustración de la familia celestial, volviendo a declarar las dos leyes fundamentales del vivir. El primer mandamiento de amor al Padre, el jefe de la familia, y el segundo mandamiento de amor mutuo entre los hijos, de amar a tu hermano como a ti mismo. Procedió luego explicando que esta cualidad de afecto fraternal se manifestaría invariablemente en servicio social, generoso y amante. Después de esto, sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre Dios y el hombre. Jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes 7 hechos. 1. El hecho de la existencia. Las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales están vinculados a la familia. Los niños heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. La relación del padre y el hijo es inherente en toda la naturaleza y llena todas las existencias vivientes. 2. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Muchos padres no se contentan con satisfacer tan solo las necesidades de sus hijos, sino que disfrutan en disponer también para sus placeres. 3. La educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura. 4. La disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina, guía, corrección y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. 5. El camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos,
Está siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes, está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. 6. El amor y la misericordia. Un padre compasivo perdona libremente. Los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos. Los padres no son como los jueces, los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. 7. Las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. La familia continúa de una generación a otra. La muerte solo acaba con una generación para marcar el comienzo de la siguiente. La muerte termina una vida individual, pero no necesariamente la familia.